Los muertos hablan y caminan. Luego de esto, Phil se mete a una tienda de acampar. Papi, mi respeto Nos es dice para que Phil. todo lo que ha sucedido Yo ya es estaría tan extraño e rayado inquietante. que estaría en mi casa. Incluso dice que está alerta y con los zapatos puestos en caso de que alguien se acerque a su campamento y tenga que salir corriendo. Luego de esto, Phil deja de grabar y un par de horas después se despierta. It's the middle of the night. I was down in my tent, not asleep, kind of just like lying there staring at the tent walls, listening to all the sounds, and then I heard somebody ¿Qué? down by the shelter. Ay. So at first I had to convince myself it wasn't what I thought I heard, but it definitely was somebody down there. So I didn't even wait to see or go down to see who it was, see if it was. It did look like a single guy hanging out in the shelter. He had a headlamp on. I guess I got scared, but so I decided to pack up all my stuff and hike back. Lo siguiente que vemos es a Phil caminando a mitad de la noche entre el bosque. Nos explica que Imagínese usted caminar todo el bosque a las 4 de la mañana. mientras dormía, alguien merodeando en los alrededores del refugio lo asustó y tuvo que salir caminando lo más rápido que pudo. Pero al día de hoy Phil no sabe si este hombre era el que dejó todos estos objetos llenos de letras o un simple explorador como él. Ay, nena. Es un caso misterioso que quizás nunca tenga una respuesta, pero el siguiente video es aún más extraño.